Flor y Canto presenta. Número 260 del Compendio del Catecismo. ¿Quién puede bautizar? Y responde: los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y el presbítero. En la Iglesia latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar, siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Este derrama agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, la pregunta es: ¿quién puede bautizar? Primero dice los ministros ordinarios. El ministro ordinario, ¿no? Ordinariamente, en circunstancias podríamos decir normales, el que puede bautizar es el obispo y el sacerdote. En el rito latino también el diácono, también es un ministro ordinario. No así en algunos ritos orientales, porque si haya habido un desarrollo distinto en esas tradiciones. Si recordáis, los diáconos son elegidos, según dice Hechos de los Apóstoles, son elegidos para poder atender a la caridad, en el ejercicio de la caridad. Por eso en algunas tradiciones a los diáconos se les ha encomendado más el ejercicio de la caridad, pero en Occidente también se les ha encomendado pues la celebración del bautismo y de las bodas también. Bien, en definitiva, los ministros ordinarios son el obispo, el sacerdote y en nuestro rito latino también el diácono. Pero luego viene un poco la sorpresa, que yo sé que escuchar esto es un poco una sorpresa, pero en caso extraordinario, en caso de necesidad, en caso de urgencia, dice, ¿no? Cualquiera puede bautizar. Cualquiera puede bautizar, incluso, fijaros bien, incluso no siendo cristiano, no estando él bautizado. Conozco un caso en el que pues un joven japonés que vino a España por los avatares de la vida y de la historia y que aquí se hizo cristiano y se bautizó y conoció a Jesucristo, él mantenía una relación con su familia en Japón, que su familia en Japón no había conocido jamás, ¿no? El anuncio de Cristo, y en su contexto allí, el lugar en el que vivían, no tenían, ¿no? presencia cristiana. Y él por teléfono les hablaba, les anunciaba que había conocido a Jesucristo, etcétera. Y claro, pues desde la distancia le escuchaban con respeto, ¿no? Y cuando aconteció que la abuela allí en Japón estaba ya a punto de fallecer y estaba en los últimos momentos de su vida, él, desde España por teléfono, les dio las indicaciones para que sus padres bautizasen a la abuela. Y sus padres, todavía no bautizados, bautizaron a la abuela con las indicaciones de su hijo desde España, ¿no? Es que era un caso que me pareció impresionante, ¿no? Entrañable. Ese joven, por cierto, ahora es sacerdote. Fijaros cómo son las cosas, ¿no? Bueno, ¿qué condiciones se dan para que estos casos extraordinarios sean válidos? Se dan dos condiciones. Primero, que uno respete la fórmula bautismal trinitaria: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derramando agua 3 veces. Y luego dice también que lo haga con la intención requerida. ¿Y cuál es la intención requerida? Bueno, pues la de hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. Porque incluso se dice que incluso no siendo bautizado, no siendo creyente, se puede ser ministro el que bautice. ¿Eso cómo puede ser? Bueno, pues haciéndolo respetando lo que la Iglesia quiere hacer con ese rito litúrgico. Aquel que lo haga con ese sentido: yo quiero hacer lo que la Iglesia hace cuando bautiza, la Iglesia lo considera pues válido, un rito válido. Bien, es verdad que en estos casos en los que a veces, ¿no?, pues se celebra el bautismo de esta manera tan extraordinaria, pues cuando hay luego la oportunidad, a veces se suele recurrir, cuando cabe alguna duda, ¿no?, pues a hacer un bautismo ya sub conditione, que se dice, ¿no?, pues por la posibilidad de que hubiese un defecto de forma que hiciese inválido ese sacramento, pues igual se hace un bautismo sub conditione
que únicamente tendrá validez en el caso de que el primero no hubiese sido válido, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser por la que la Iglesia arriesgue tanto? ¿A qué me refiero a arriesgar? A dar incluso validez al sacramento del bautismo celebrado en situaciones tan extremas como esta que os he comentado, ¿no? ¿Por qué la Iglesia arriesga tanto? ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues por dos motivos, ¿no? Porque está con ello la Iglesia, ¿no? Haciéndose intérprete del corazón de Dios, que tiene una voluntad salvífica universal. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. O sea, en la voluntad de Dios es que la salvación llegue a todo el mundo, ¿no? Y por otra parte, el Evangelio también nos habla de la necesidad del bautismo para la salvación. El que crea y se bautice se salvará. Entonces, si en el corazón de Dios existe ese deseo de que la salvación llegue a todo el mundo, por eso la Iglesia, siendo, ¿no?, el bautismo el sacramento de la salvación, lo facilita al máximo, incluso haciendo posible lo que, por ejemplo, en otros sacramentos, ¿no?, como es el de la Eucaristía, no es posible que alguien que no esté ordenado sacerdote celebre el sacramento de la Eucaristía, eso no es posible, pero en el bautismo sí. Y el bautismo en ese caso extremo lo es, ¿no? Por eso, ¿no? Por facilitar al máximo ese don de la salvación con el que Dios quiere abrazar a todo el mundo. Dios se prodiga, Dios llega hasta el último rincón del mundo con su deseo de llevar a su seno a todos sus hijos.